El desconocimiento de la relación entre representación y objeto ha conducido a los mayores malentendidos de la filosofía moderna. La percepción del cambio en nosotros, la modificación que mi yo experimenta, se ha puesto en primer lugar, y se ha perdido de vista el objeto causante de esa modificación. Y se ha dicho: no percibimos los objetos, sino solo nuestras representaciones. Yo no sé nada de la mesa, que es el objeto de mi observación, sino únicamente del cambio que se produce en mí mientras percibo la mesa. Esta concepción no debe confundirse con la de Berkeley, antes mencionada. Berkeley afirma la naturaleza subjetiva del contenido de mis percepciones, pero no dice que solo pueda conocer mis representaciones. Limita mi saber a mis representaciones, porque opina que no existen objetos fuera del acto de la representación. Lo que yo considero como una mesa deja de existir, según Berkeley, tan pronto como dejo de dirigir mi mirada hacia ella. Por lo tanto, Berkeley deja que mis percepciones se formen por el poder de Dios. Yo veo una mesa, porque Dios evoca en mí esa percepción. De ahí que Berkeley no conoce a otros seres reales más que Dios y los espíritus humanos. Lo que llamamos el mundo no existe, sino dentro de los seres espirituales. Lo que el hombre ingenuo llama mundo exterior, naturaleza corpórea, no existe para Berkeley. Frente a esta visión, domino ahora la de Kant, que limita nuestro conocimiento del mundo de nuestras representaciones. No porque esté convencido de que fuera de ellas no pueda haber otras cosas, sino porque nos considera organizados de tal manera que solo podemos conocer los cambios que se producen en nuestro propio ser. No las cosas en sí que originan estos cambios. De este hecho se deduce que yo solo tengo conocimiento de mis representaciones, no de que esas representaciones tengan existencia independiente, sino únicamente que el sujeto no puede, de modo inmediato, aprender tal existencia, y que solo por medio de sus pensamientos subjetivos la puede imaginar, fingir, pensar, conocer, o quizá no conocer. Oliman, sobre el análisis de la realidad. Esta concepción cree expresar algo absolutamente cierto, algo evidente sin necesidad alguna de prueba. La primera proposición fundamental que el filósofo tiene que tener claramente en la conciencia consiste en reconocer que nuestro saber, en primer lugar, no trasciende nuestras representaciones. Nuestras representaciones son lo único que percibimos de manera inmediata, y que experimentamos de forma inmediata. Y porque las experimentamos de forma inmediata, incluso la duda más radical no nos puede robar este conocimiento. Por el contrario, el conocimiento que trasciende nuestras representaciones, empleo este término en el sentido más amplio, de modo que también abarca todo el proceso psíquico, está sujeto a duda. Por esta razón, es necesario al comienzo de todo filosofar, poner en duda todo conocimiento que vaya más allá de las representaciones. Así empieza J. Volkelt su libro La teoría del conocimiento de Kant. Lo que aquí se presenta como si fuera una verdad inmediata y evidente es, en realidad, el resultado de una operación mental que se desarrolla de la siguiente manera. El hombre ingenuo cree que los objetos, tal como él los percibe, existen también fuera de su conciencia. Pero la física, la fisiología y la psicología parecen demostrar que para nuestras percepciones es indispensable nuestra organización. Por consiguiente, no podemos saber nada más que lo que nuestra organización nos transmite de las cosas. Por lo tanto, nuestras percepciones son modificaciones de nuestra organización, no cosas en sí. Edward von Hartmann ha caracterizado, de hecho, el pensamiento aquí descrito como aquel que nos conduce necesariamente al convencimiento de que
Únicamente podemos tener un conocimiento directo de nuestras representaciones en su libro El problema fundamental de la teoría del conocimiento. Por el hecho de que fuera de nuestro organismo encontramos vibraciones de los cuerpos y del aire, que se nos presentan como sonido, se infiere que lo que llamamos sonido no es más que una reacción subjetiva de nuestro organismo a esos movimientos en el mundo exterior. De la misma manera se deduce que el color y el calor son solo modificaciones de nuestro organismo. Y en efecto, se opina que ambos tipos de percepción se producen en nosotros por efecto de procesos en el mundo exterior, que son enteramente diferentes de la experiencia de calor y de la experiencia de color. Cuando tales procesos excitan los nervios de la piel de mi cuerpo, tengo la sensación subjetiva de calor. Cuando encuentran el nervio visual, percibo luz y color. La luz, el color y el calor son, por lo tanto, aquello con lo que mis nervios sensoriales responden a la excitación exterior. Tampoco el sentido del tacto me da a conocer los objetos del mundo exterior, sino solamente mis propios estados. Según la física moderna, podríamos imaginarnos que los cuerpos se componen de partículas infinitamente pequeñas, las moléculas, y que éstas no se tocan directamente, sino que guardan cierta distancia entre sí. Entre ellas existe un espacio vacío, a través del cual se influyen recíprocamente por medio de fuerzas de atracción y de repulsión. Cuando acerco mi mano a un cuerpo, las moléculas de mi mano no tocan directamente las del cuerpo, sino que entre cuerpo y mano queda cierto espacio. Y lo que yo experimento como resistencia de ese cuerpo no es otra cosa que el efecto de la fuerza de repulsión que ejercen las moléculas sobre mi mano. Me quedo totalmente fuera de aquel cuerpo, y solo percibo su efecto sobre mi organismo. Como ampliación a estas consideraciones, existe la teoría de las llamadas energías sensoriales específicas, propugnada por J. Mueller. Sostiene que cada sentido tiene la característica de responder solamente de una forma determinada a todo estímulo exterior. Si se estimula el nervio óptico, se produce una percepción luminosa, independientemente de si ésta es provocada por lo que llamamos luz, por una presión mecánica, o por una corriente eléctrica que actúa sobre el nervio. Por otra parte, los mismos estímulos externos suscitan en distintos sentidos las correspondientes percepciones diferentes. De esto parece deducirse que nuestros sentidos solo pueden transmitir lo que sucede en ellos mismos, pero nada del mundo exterior. Determinan las percepciones según su propia naturaleza. La fisiología muestra que tampoco podemos saber directamente qué efecto producen los objetos en nuestros órganos sensorios. Al investigar los procesos en nuestro propio cuerpo, el fisiólogo descubre que los efectos del movimiento exterior se modifican ya de la más variada manera en los órganos sensoriales. Lo vemos con la mayor claridad en el ojo y en el oído. Ambos son órganos muy complejos que transforman de forma esencial el estímulo exterior, antes de transmitirlo al nervio respectivo. El estímulo transformado es transmitido entonces del extremo periférico del nervio al cerebro. Solo entonces pueden ser estimulados los órganos centrales. De esto, resulta que el suceso exterior sufre una serie de transformaciones antes de llegar a la conciencia. Lo que ocurre en el cerebro se conecta con el suceso exterior a través de tantos procesos intermedios que ya no puede pensarse en similitud alguna con aquel. Lo que el cerebro finalmente transmite al alma no son ni sucesos exteriores, ni procesos de los órganos sensorios, sino únicamente los del cerebro. Pero incluso estos últimos tampoco los percibe el alma directamente. Lo que finalmente tenemos en nuestra conciencia no son, en absoluto, procesos cerebrales, sino sensaciones. Mi sensación de rojo no tiene similitud alguna con el proceso que tiene lugar en el cerebro cuando yo siento el rojo. Esto último se produce en el alma como efecto causado por el proceso cerebral. Por ello, dice Hartmann en su problema básico de la teoría del conocimiento,
Lo que el sujeto percibe son, por lo tanto, siempre solo modificaciones de sus propios estados psíquicos, y nada más. Cuando yo tengo sensaciones, sin embargo, estas están aún lejos de poder agruparse con lo que yo percibo como objetos. El cerebro solamente puede transmitirme sensaciones sueltas. Las sensaciones de dureza y de suavidad se transmiten por el tacto. Las de colores. Las sensaciones de luz. Por la vista. Sin embargo, todas se encuentran unidas en el mismo objeto. Esta unión solo puede llevarla a cabo el alma misma. Esto es, el alma forma los cuerpos a partir de sensaciones aisladas que le proporciona el cerebro. Mi cerebro me transmite separadamente, y por conductos enteramente distintos, las sensaciones de la vista, del tacto y del oído, que el alma combina. Por ejemplo, en la representación trompeta. Es este eslabón final, la representación de la trompeta, lo que aparece en mi conciencia en primer lugar. En este, ya no hay nada de lo que existe fuera de mí, y que originariamente ha causado una impresión en mis sentidos. El objeto exterior, en su trayecto al cerebro y a través de este al alma, se pierde totalmente. Será difícil encontrar en la historia del pensamiento humano otro sistema ideológico construido con más agudeza, pero que, no obstante, examinándolo más de cerca, se viene abajo. Observemos detalladamente cómo está construido. Se parte de lo que le es dado la conciencia ordinaria del objeto percibido. Luego se muestra que todo lo perteneciente a este objeto no existiría para nosotros si no tuviéramos sentidos. Sin el ojo, no hay color. Por lo tanto, el color aún no está presente en lo que ejerce su efecto sobre el ojo. Aparece solamente la actuación recíproca del ojo con el objeto. Este es, por tanto, incoloro. Pero tampoco existe el color en el ojo, pues en él tiene lugar un proceso químico físico, que es transmitido por el nervio al cerebro, donde provoca otro proceso. Pero este aún no es el color. Este solo surgirá en el alma por medio del proceso cerebral. Ni siquiera ahora entra en mí, sino que el alma lo incorpora a un cuerpo en el mundo exterior. En este, finalmente creo percibirlo. Hemos hecho un círculo completo. Nos hemos hecho conscientes de un cuerpo de color. Esto es lo primero. Después surge la operación mental. Si no tuviera ojos, ese cuerpo sería para mí incoloro. Por lo tanto, no puede atribuir el color al cuerpo. Voy en su busca. Lo busco en el ojo. En vano. En el nervio. En vano. En el cerebro. También inútilmente. En el alma. Aquí lo encuentro. Pero no unido al cuerpo. Al cuerpo de color lo vuelvo a encontrar solo de nuevo ahí de donde he partido. El círculo se cierra. Creo reconocer como producto de mi alma lo que el hombre ingenuo considera existente fuera, en el espacio. Mientras uno se queda aquí, todo parece perfectamente encajado. Pero tenemos que volver a considerarlo todo desde el principio. Hasta ahora he tenido en cuenta una cosa: la percepción exterior, de la cual, antes como hombre ingenuo, tenía una idea totalmente errónea. Pensaba que el objeto, tal como lo percibo, tenía existencia objetiva. Ahora me doy cuenta de que desaparece junto con mi representación, que no es más que una modificación de mis estados anímicos. ¿Puedo justificar mis consideraciones partiendo de ella? ¿Puedo decir que ella actúa sobre mi alma? A partir de ahora,
La mesa, de la que antes creía que actuaba sobre mí y que producía en mí una representación de sí misma, la tendré que considerar a ella misma como representación. Consecuentemente, también mis órganos sensorios y sus procesos son meramente subjetivos. No tengo derecho a hablar de un ojo real, sino solamente de mi representación del ojo. Lo mismo ocurre respecto a los conductos nerviosos y al proceso cerebral, y no menos con los procesos del alma misma, en la cual han de formarse las cosas a partir del caos de sensaciones múltiples. Sí, suponiendo la veracidad del primer proceso de pensamientos, vuelvo a examinar todos los pasos del acto cognoscitivo. Esta aparece como un tejido de representaciones que, como tales, no pueden actuar mutuamente. No puedo decir: mi representación del objeto actúa sobre mi representación del ojo, y de esta acción recíproca surge la representación del color. Pero tampoco es necesario, pues tan pronto como veo claramente que mis órganos sensorios y sus actividades, los procesos de mis nervios y de mi alma, solo pueden tener lugar por la percepción, el argumento descrito se revela totalmente imposible. Es del todo cierto que yo no tengo percepción sin el correspondiente órgano sensorio, pero lo que en este ocurre tampoco puedo percibirlo sin la percepción. Puedo pasar de mi percepción de la mesa al ojo que la ve, a los nervios de la epidermis que la toca, pero lo que en ellos sucede, solamente lo puedo saber por medio de la percepción. Y pronto advierto que en el proceso que tiene lugar en el ojo, no existe absolutamente nada semejante a lo que percibo como color. No puedo rechazar mi percepción del color apuntando al proceso que durante la percepción tiene lugar en el ojo. Tampoco encuentro otra vez el color en los procesos nerviosos y cerebrales. Solamente vinculo nuevas percepciones dentro de mi organismo con la primera que, para el hombre ingenuo, se encuentra localizada fuera. Yo solo paso de una percepción a otra. Además, se da un salto en toda la argumentación. Puedo seguir el desarrollo de los procesos en mi organismo hasta los de mi cerebro, si bien mis supuestos se tornan cada vez más hipotéticos cuanto más me acerco a los procesos centrales del cerebro. El desarrollo de la observación exterior termina al llegar a los procesos de mi cerebro, y precisamente en aquellos que yo percibiría si pudiera examinar el cerebro con medios y métodos físicos y químicos. La observación de interior comienza con la sensación, y llega hasta la formación de cosas, a partir del material de sensación. En la transición del proceso cerebral a la sensación se interrumpe la observación. La forma de pensar aquí descrita, conocida como idealismo crítico, en contraposición al punto de vista de la conciencia ingenua, al que llama realismo ingenuo, comete el error de caracterizar una clase de percepciones como representación, mientras que toma la otra en el mismo sentido en que la considera el realismo ingenuo, al que aparentemente refuta. Quiere demostrar que las percepciones tienen el carácter de representaciones, aceptando ingenuamente como hechos objetivamente valederos las percepciones pertenecientes al propio organismo. Además, no se da cuenta de que confunde dos esferas de la observación, para las que no encuentra conexión. El idealismo crítico solo puede refutar al realismo ingenuo, si el mismo, también de modo ingenuo realista, atribuye a su propio organismo existencia objetiva. En el momento en que adquiera conciencia de la total similitud entre las percepciones que abarcan el propio organismo y aquellas que el realismo ingenuo considera como objetivamente existentes, ya no podrá apoyarse en las primeras como base segura. Tendría que considerar también su organización subjetiva como un mero conjunto de representaciones. Con ello, pierde la posibilidad de considerar que el contenido del mundo perceptible es originado por la organización espiritual. Tendría que asumir que la representación color no es sino una modificación de la representación ojo. El llamado idealismo crítico no puede probarse sin tomar algo prestado del realismo ingenuo. Este solo puede refutarse dando por válidos,
sin probarlos, sus propios presupuestos en otros campos. Hasta aquí. Esto es cierto. A través de la investigación en el campo de las percepciones no es posible probar el idealismo crítico. Por ello tampoco puede despojar a la percepción de su carácter objetivo. Mucho menos se puede proclamar obvia la frase: el mundo percibido es mi representación, sin necesidad de prueba. Schopenhauer comienza su obra principal, El mundo como voluntad y representación, con las palabras: el mundo es mi representación. Esta es la verdad, válida para todo ser viviente y conocente. Si bien solo el hombre puede elevarla a la conciencia reflejada abstracta. Y si realmente lo hace, entra con ello en el discernimiento filosófico. Verá con claridad y certeza que él no conoce el sol ni la tierra, sino siempre tan solo un ojo que ve el sol, una mano que toca la tierra, que el mundo que le circunda solo existe como representación, esto es, solo en relación con lo otro, con el que se lo representa, que es el mismo. Si hay una verdad que puede expresarse a priori, es esta, pues es la expresión de aquella forma de toda experiencia posible e imaginable, que es más general que todas las demás, más que el tiempo, el espacio y la causalidad, puesto que todas estas precisamente presuponen aquella. Toda esta frase se viene abajo ante el hecho que he mencionado más arriba, que el ojo y la mano no son menos percepciones que el sol y la tierra. Y se podría responder en el sentido de Schopenhauer, y, empleando su propio modo de expresarse: mi ojo que ve el sol y mi mano que toca la tierra son representaciones mías, exactamente como lo son el sol y la tierra mismos. Es evidente que con ello queda anulado el contenido de la frase, pues solamente mi ojo real y mi mano real podrían tener las representaciones sol y tierra como modificaciones de sí mismos, pero no mis representaciones ojo y mano. El idealismo crítico únicamente puede hablar de estas. El idealismo crítico es absolutamente incapaz de formar un concepto sobre la relación entre la percepción y la representación. Tampoco es capaz de hacer la distinción a que se alude. Esto es, entre lo que sucede en la percepción durante el acto de percibir, y lo que ya tiene que existir en ella antes de ser percibida. Para ello, hemos de tomar otro camino.